Sí, Sí. sí. ¿Dónde me quedé? ¿Sí escucharon lo de Raponioli? ¿O eso ya no lo escucharon? No, ya se escuchó. Eso ya no, ¿verdad? No, eso no. Bueno, entonces les comentaba que existe pues una enfermedad que es la rapiomielitis, que bueno, ¿qué es esto? Que hay una descomposición de los músculos en los cuales pues, se dañan y pues liberan el contenido de las células musculares. O sea, y entre estos pues van proteínas y electrolitos, uno de ellos es el fósforo, ¿verdad? Entonces esta destrucción, ya sea por esta enfermedad o por las que están aquí abajo, pues te dan un aumento del fósforo sérico, ¿verdad? Ahí está. Bien. En cuanto a la clínica, pues mira, este estado de hiperfosfatemia pues da un aumento del fosfato bueno, da precipitaciones de sales de fosfato calcio, ya sea en los tejidos, y también produce un estado de hipocalcemia. Por eso es que en la diapositiva les puse síntomas de hipocalcemia, porque al final pues esto es lo que termina dando y pues los síntomas son los mismos. ¿Qué es lo que tenemos? Tetania, signo de Chebystek positivo, una debilidad de los músculos proximales, convulsión y dolor abdominal. A ver, bueno, a ver, Hanna, ¿me puedes decir qué es el signo de Chebystek? Chebystek. ¿Me escuchas? Sí. Sí, claro. Va. Pues son contracciones, ¿no? Pero de los músculos de la cara. Bueno, son eso, ¿no? Sí, es correcto. O sea, cuando se percute el nervio facial, pues da estas contracciones y pues ya se considera como un Chebystek positivo. Bueno, todo esto es característico de la hiperfosfatemia, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando la hiperfosfatemia no se corrige o, bueno, ya es mantenida, pues llega a dar calcificaciones, tanto los vasos de pequeño y mediano calibre, se puede ir también a pulmón, riñón, corazón o tejidos blandos, por ejemplo, en la piel, la córnea y las zonas periarticulares. Y un ejemplo, bueno, no un ejemplo, más bien una consecuencia de esto son las úlceras necróticas, en los cuales hay una calcificación arterial, disminuye el aporte sanguíneo y pues nos presentan estas úlceras. Bien, el tratamiento en sí de esto, pues su meta, su objetivo es eliminar el fósforo de una u otra forma. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la hemodiálisis es un ejemplo y se considera como una terapia más eficaz. Pero también tenemos fármacos. Por ejemplo, los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio, que son los quelantes del fósforo. A ver, sí está Laisha. Sí, aquí estoy. Sí. Bueno, hace rato les expliqué un poco del hidróxido de aluminio, que, bueno, solo como recordatorio, ¿qué es lo que hacía el hidróxido de aluminio en estos antiácidos? Acabo de explicar. Era fijar el fosfato, ¿no? Al intestino. Así Bueno, el es, intestino. así es. Entonces, gracias, Leche. Bueno, miren, bueno, así como lo explicó, pues también pues, o sea, forma unas sales que resultan insolubles del fósforo, o sea, no se puede absorber por vía intestinal, ¿de acuerdo? Por eso disminuye la concentración del fósforo. Pero también hay otro fármaco que tiene un mecanismo de acción similar y es el Sevalamer. Pues en una presentación de 800 miligramos. Y pues, ¿qué es lo que hace? Que capta el fósforo que actúa en el intestino y de igual forma impide su absorción. Pero más que nada se da en estos pacientes que presentan hiperfosfatemia y pues que reciben hemodiálisis o una diálisis peritoneal. La dosis en sí pues va a depender mucho del nivel sérico del fósforo, ya sea que sea de 2.4 gramos o de 4.8 gramos. Pero lo que sí coinciden las dos es que se tiene que dar, bueno, 3 veces al día con las comidas. Por ejemplo, si tenemos niveles de 5.5 miligramos sobre decilitro, pues se da su presentación, bueno, se da una dosis de 2.4 gramos. Pero si es más de 7.5 miligramos sobre decilitro, pues ya se da en 4.8 gramos. ¿Verdad?
Bueno, el siguiente trastorno es la hipomagnesemia. Y pues únicamente para recordar que el magnesio es el cuarto catión más abundante de nuestro cuerpo y el segundo catión intracelular más abundante después del potasio. Dentro de sus funciones principales, el magnesio es importante o actúa, mejor dicho, como un cofactor y un activador de varias enzimas, pero principalmente del ATP. Y también tiene que ver con la excitabilidad neuromuscular, que pues hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para cuando hablemos de las manifestaciones clínicas, tanto de la hiper como de la hipomagnesemia. De igual forma, el magnesio tiene que ver con la regulación de canales iónicos, sobre todo del sodio y potasio a través de las membranas, y participa en procesos de proliferación celular y apoptosis, entre otras funciones, pero esas son las más importantes. Entonces, los valores normales del magnesio son de 1.8 a 2.4 miligramos por decilitro. Por lo tanto, una hipomagnesemia va a ser aquella concentración plasmática menor a 1.4 miligramos por decilitro. Y el magnesio muchas veces no presenta, cuando hay una alteración mínima de estos niveles de magnesio, no presentan datos clínicos, pero estos comienzan a aparecer cuando se llegan a valores críticos, el cual es menor a 1 miligramo por decilitro. Por esto también es importante saber o reconocer, mejor dicho, a los pacientes que pueden tener riesgo de tener una hipomagnesemia. Dentro de estos, los pacientes hospitalizados tienen un riesgo del 10 al 20%. Y los pacientes de la unidad de cuidados intensivos tienen un riesgo de 50 a 60% de presentar una hipomagnesemia y es mayor en las personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol de hasta un 30 a un 80% y 25% en pacientes ambulatorios con diabetes. Entonces, esta población de riesgo, pues deberíamos tener mayor precaución en estos trastornos hidroelectrolíticos, porque pues son más vulnerables. La siguiente, por favor. La etiología. Las causas de la hipomagnesemia se pueden clasificar en términos generales en 3 categorías: en una disminución de la ingesta, en una redistribución de extracelular a intracelular y un aumento de las pérdidas, ya sean a nivel digestivo o a nivel renal. Entonces, en cuanto a la disminución de la ingesta, esto puede producirse por una desnutrición, obviamente, por alcoholismo. En este caso, pues, por disminución de la ingesta se refiere a que estos pacientes alcohólicos, pues, tienen déficits nutricionales muy frecuentemente. De igual manera, aquellos pacientes con una nutrición parenteral total, en donde pues esta nutrición a veces no tiene los requerimientos diarios necesarios en este caso de magnesio, y pues puede cursar con una deficiencia del mismo. Ahora, en los casos de redistribución, esto se refiere a que el magnesio se puede mover del compartimiento extracelular al intracelular. Entonces, un ejemplo, bueno, algunas situaciones en donde hay una redistribución del magnesio es en el síndrome de hueso hambriento, que hace un momento también ya mi compañero nos habló de este. Y este síndrome ocurre en pacientes en los que se les practicó una paratiroidectomía, puesto que tras quitar la paratiroides, pues los niveles séricos de la hormona paratormona caen pues drásticamente, y pues la función de esta hormona es inducir la resorción ósea a través de los osteoclastos. Entonces, al no haber esta hormona, pues la actividad de los osteoblastos continúa, y estos osteoblastos pues van incrementando la captación tanto de magnesio como del calcio y de fosfato, produciéndonos pues una hipomagnesemia por esta captación de magnesio. También tenemos a los casos de hiperinsulinemia. En estos casos, la insulina, o mejor dicho, cuando se produce una hiperinsulinemia puede deberse pues a un tratamiento de la cetosis diabética, y en este caso la insulina lo que hace
es producir una translocación pues, del magnesio hacia el interior de las células. Otro síndrome de redistribución es el síndrome de realimentación. Este síndrome de realimentación aparece cuando se ocurre una reintroducción de la nutrición, ya sea tanto oral, enteral o parenteral, en aquellos pacientes malnutridos. Y cuando se reintroduce esta alimentación, sobre todo cuando es una alimentación basada en carbohidratos, aumenta un incremento de la insulina. Entonces, esta insulina pues promueve un anabolismo que durante este proceso de anabolismo pues incrementa la entrada de elementos como en este caso el magnesio, pero también puede ser el potasio y el fósforo al interior de la célula y produciendo pues que disminuyan las concentraciones plasmáticas, en este caso pues magnesio. De igual forma, el síndrome de abstinencia al alcohol, aquí lo que ocurre es que el paciente tiene está en un estado hiperadrenérgico. Entonces, estos niveles altos de catecolaminas también producen una translocación del magnesio hacia el interior de la célula y también estas catecolaminas elevadas pueden producir la oxidación de triglicéridos que pues a través de estos aumentan los ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres se unen al magnesio plasmático libre pues y a su vez pues disminuyen los niveles plasmáticos. En cuanto a la pancreatitis aguda, en estos casos pues la hipomagnesemia se produce porque hay una saponificación del magnesio en la grasa necrótica que ocurre durante esta pancreatitis. La siguiente, por favor. Tenemos también por pérdidas a nivel gastrointestinal, ya sea por diarrea, por vómito, por succión nasogástrica, de igual forma por fístulas biliares o intestinales. También se puede producir por cirugías de derivación del intestino delgado, en donde pues, la reabsorción disminuye. De igual manera puede presentarse ante un síndrome conocido como hipomagnesemia con hipocalemia secundaria, que pues es un desorden autosómico recesivo en donde se caracteriza porque hay un defecto en la reabsorción de magnesio a nivel intestinal y también a nivel renal en el túbulo distal. Generalmente se produce por una mutación en los genes que codifican para el canal principal de magnesio, que recordemos que es el TRPM6. Y otro importante factor de pérdida a nivel gastrointestinal es por el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones. De forma natural, la acidez gástrica nos ayuda a mantener al magnesio en su forma ionizada. Cuando el magnesio está así, es más fácil que se pueda absorber. Entonces, cuando el paciente usa de manera prolongada estos IBP, hay una hipoclorhidria. Entonces, pues el magnesio ionizado ya no tiene una disponibilidad adecuada y por lo tanto disminuye su absorción, produciéndonos pues la hipomagnesemia. De igual forma, se ha visto que estos inhibidores de la bomba de protones alteran la afinidad de estos canales principales de TRPM6 y también del TRPM7, por lo que puede haber una disminución del mismo magnesio. En cuanto a las causas renales, principalmente tenemos al uso de diuréticos de asa y los tiacídicos, por ejemplo la furosemida. En este caso, los diuréticos de asa lo que hacen es inhibir un cotransportador conocido como NKCC2, que lo que hace a nivel renal de manera normal es producirnos un gradiente eléctrico necesario para que el magnesio se pueda reabsorber a nivel de la asa gruesa de Henle, que lo vimos también, es la principal área donde se reabsorbe el magnesio. Entonces, pues si se inhibe, ya no hay reabsorción.
Y en el caso del uso crónico de las tiazidas, aquí estas producen una disminución en la expresión del canal TRPM6 y por lo tanto pues tampoco hay reabsorción del magnesio. También se puede producir una hipomagnesemia por el uso de antibióticos, en el caso, por ejemplo, los aminoglucósidos. Aquí estos aminoglucósidos estimulan un receptor que se llama el receptor sensor de calcio, que se encuentra a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel de la asa gruesa de Henle. Esta activación de este receptor disminuye también la reabsorción de magnesio, pero también lo puede hacer del sodio, de potasio y de cloro. Y del calcio también. En cuanto a los antineoplásicos, como el cisplatino, este produce una toxicidad directa a lo que sería el asa de Henle y al túbulo distal. Y los inmunosupresores como el tacrolimus y la ciclosporina, estos inhiben a los receptores, perdón, a los canales de TRPM6 también a nivel del túbulo contorneado distal y pues ya no hay reabsorción de magnesio y nos produce por ende la hipomagnesemia. El uso de etanol, bueno, los pacientes alcohólicos ya les mencionaba que pueden tener déficits nutricionales, pero también estos pacientes por la misma inducción del alcohol pueden tener una excreción urinaria excesiva del magnesio. Bueno, es que aquí el alcohol produce una disfunción tubular, entonces pues existe esa excreción excesiva del magnesio. Otro caso tenemos a la hipercalcemia. En estos casos hay un aumento a nivel a nivel de riñón, hay un aumento de calcio. Entonces, como está aumentado este calcio, pues disminuye o entorpece la reabsorción del magnesio, también por la estimulación directa del sensor que les mencionaba, que pues no hay una disminución de la reabsorción de magnesio y produciéndonos hipomagnesemia. En los casos de hiperparatiroidismo, en los casos de hiperparatiroidismo, el hiperparatiroidismo, perdón, puede cursar con una hipocalcemia o puede ser inducido, mejor dicho, por la hipocalcemia y también puede transcurrir con una hipofosfatemia y también con una pérdida simultánea de magnesio. El hiperaldosteronismo también produce hipomagnesemia debido a una expansión del volumen que pues esta produce la aldosterona, sabemos que retiene líquidos. Y también la hipomagnesemia puede asociarse a transfusiones masivas de sangre, y sobre todo por el uso del citrato y de modiluciones que pues disminuyen o aumentan la excreción de magnesio. Y en la diabetes mellitus también es una causa muy frecuente de hipomagnesemia. Aquí es secundario puede ser secundario a una glicosuria o también a una diuresis osmótica. En la siguiente, por favor. Tenemos las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas se van a producir cuando los niveles de magnesio sean menores a 1.2 miligramos por decilitro y principalmente son manifestaciones neuromusculares, cardiovasculares y electrolíticas, metabólicas. Dentro de las neuromusculares tenemos que puede producirnos paresia, convulsiones, parestesia, tetania, los signos de Trousseau positivos y Chebost, que hace rato también lo habíamos mencionado en el primer video, si lo puedes poner play, por favor. Tenemos el ejemplo del signo de, no puedo pronunciar, Chebost. Chebostec. Exacto, pues aquí como nos mencionaba mi compañero Pablito, pues se produce, es una fasciculación involuntaria del músculo facial
producida por ay, ¿cómo se dice? Por un golpecito, vaya, a nivel del nervio facial. El segundo tenemos el signo de Trousseau, que este signo consiste en poner el esfingomanómetro a una presión por arriba de 120 y esperar de 3 a 5 minutos. Y es positivo cuando el paciente comienza a tener una contracción muscular y comienza a flexionar la muñeca, como lo vemos con la paciente. Y también hay una hiperextensión de los dedos y una flexión del pulgar sobre la palma de la mano. Ujú. También podemos tener alteraciones cardiovasculares, sobre todo manifestadas por un electrocardiograma, en donde podríamos observar onda azul, puede también haber una prolongación del intervalo QT y arritmias. En los casos de que la hipomagnesemia sea muy grave, pues ya puede cursar también con fibrilación ventricular y extrasístoles ventriculares. De igual manera, la hipomagnesemia puede producir una hipopotasemia. Esto se explica o tiene que ver con unos canales llamados, perdón. Perdón, una disculpa. La hipopotasemia producida por esta hipomagnesemia, que tiene que ver con los canales llamados ROMCA1. Estos canales tienen una mayor conductancia para el potasio que fluye hacia adentro de la célula que el potasio que lo hace hacia afuera de la célula. Es decir, que tiene mayor preferencia a captar potasio hacia el interior de la célula. Y esta preferencia, digamos que la hace a través de la inhibición del potasio que fluye hacia afuera de la célula, y para poder detener ese potasio usa magnesio. Entonces, cuando hay una disminución de magnesio, pues digamos que esa inhibición o ya no hay quien detenga la salida de potasio, por lo que se excreta, y a consecuencia de la hipomagnesemia se produce una hipopotasemia. También puede cursar puede producirse una hipocalcemia. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico debemos tener algunas consideraciones, dentro de ellas tener en cuenta que el 30% del magnesio está ligado a la albúmina, por lo que alteraciones con esta proteína puede originarnos una pseudohipomagnesemia, y también con un concepto denominado deficiencia funcional de magnesio. Esta deficiencia funcional de magnesio consiste en que, como la mayor cantidad de magnesio está en el compartimento intracelular, pues una persona puede tener los niveles a nivel plasmático normales, pero aún así cursar con una deficiencia de magnesio intracelular. Podemos sospechar de esto ante una hipopotasemia refractaria, es decir, que no responda al tratamiento con reemplazo de potasio, o cuando hay una hipocalcemia que no se explica pues la causa, ¿no? Entonces, ahora para el siguiente paso es conocer la causa que está originándonos esta hipomagnesemia. Y para esto lo podemos obtener mediante una anamnesis minuciosa, pero cuando esta no es muy clara, podemos medir la concentración de magnesio a nivel de orina y calcular la fracción de excreción de magnesio mediante esta fórmula. Y cuando esta fracción de magnesio sea mayor al 3%, podemos sospechar de que la pérdida es a nivel renal, porque pues hay una mayor excreción de magnesio a través de la orina. Y cuando sea menor al 3%, podemos sospechar de pérdidas extrarrenales, ya sea gastrointestinales, por deficiencia de etc. La siguiente, por favor.
Bueno, para el tratamiento lo importante es la prevención. Para los pacientes que ya decíamos que tienen mayor riesgo, pues en ellos es importante mantener una dieta rica en alimentos que contengan mayores cantidades de magnesio. En la diapositiva anterior me parece que estaba esa tabla con los alimentos que tenían mayor cantidad de magnesio, como las Ujú. almendras, las espinacas. Y las metas para el magnesio, ahora sí la siguiente, por favor. Las metas que tenemos para el tratamiento de hipomagnesemia, pues es evitar los síntomas. Mantener el magnesio en sus concentraciones normales, que es de 1.8 a 2.4, 3 miligramos por decilitro, y evitar una hipermagnesemia, ¿no? Secundaria, o con la intención de corregir la hipomagnesemia, pues nos pasamos de dosis y ahora provocamos una hipermagnesemia, ¿no? Ujú. Entonces, el tratamiento va a depender del grado de déficit de magnesio que tengamos. Cuando hay una hipomagnesemia leve, que es una concentración de 1.4 a 1.8 o que está sintomática, lo único que podemos aquí hacer es pues dar una dieta con alimentos ricos de magnesio o podemos utilizar suplementos orales de magnesio. Para, en el caso de aquí podemos utilizar el sulfato o cloruro el cloruro o gluconato de magnesio. Son los disponibles para administración oral. Ahora, cuando estamos ante una hipomagnesemia moderada, que es de 1 miligramo a 1.2 miligramos, o una hipomagnesemia grave, que es menor a 1 miligramo por decilitro, vamos a utilizar la vía intravenosa. Ese es otro punto importante, ya que para hipomagnesemias leves únicamente pues vamos a apoyarnos de la vía oral y en el caso de una moderada y una grave es importante pues ya utilizar una vía intravenosa. Para aquellos pacientes que estén hemodinámicamente inestables, se sugiere una administración de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio, pasarla en 15 minutos aproximadamente. Cuando estemos ante una hipomagnesemia grave y sintomática pero estable, se administra de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio en 100 mililitros de solución glucosilada al 5% y se pasa a 1 hora. Y para pacientes, para mantener la perfusión del sulfato de magnesio de 3 a 5 días, es a una dosis de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio en 500 mililitros de solución glucosilada al 5% y se administra durante 24 horas. En pacientes pediátricos, la dosis máxima son 2 gramos y la estándar es de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso. Ahora también debemos tener algunas consideraciones. ¿Le puedes dar clic, por favor? Que la reposición de magnesio debe ser de manera pues despacito, porque la concentración cuando se administra de manera rápida el magnesio en plasma, pues se excreta de manera más rápida a nivel urinario, por lo que se debe dar incluso en un lapso de 12 a 24 horas. Y el magnesio, por ser un ion intracelular, la reposición completa dura de semanas a meses porque es una reposición lenta. Para pacientes que tengan una insuficiencia renal, se recomienda que las dosis iniciales sean de menos del 25 al 50% de la dosis de una persona normal porque pues ya tienen un daño. Y en el caso de que los pacientes que ocupen diuréticos, como los habíamos visto, los diacídicos o se puede cambiar por la amilorida y que, bueno, esta es una opción ante este tipo de pacientes.
Y también se debe tratar de manera simultánea los casos de hipopotasemia y de hipocalemia. Y en el caso de los pacientes que consuman los inhibidores de la bomba de protones, pues se sugiere suspenderlos y cambiarlos por pantoprazol, que también puede ser una opción, o los anti-H2. La siguiente, por favor. Ahora, como les mencionaba que para tratar de corregir la hipomagnesemia, pues podríamos pasarnos de las dosis y producir una hipermagnesemia. Para ello, pues es importante estar monitoreando signos de toxicidad, los cuales podrían ser la pérdida de los reflejos tendinosos profundos, debilidad muscular, oliguria y depresión de conciencia, que pues es contrario a lo que sucede con la hipomagnesemia, donde hay un aumento de estos reflejos tendinosos y cursan mayormente con contracturas musculares. En caso de que exista toxicidad, el antídoto es gluconato o cloruro de calcio al 10%. Se administra 10 mililitros por vía intravenosa y se repite durante 5 minutos. Y en los pacientes que tengan una función renal normal, se debe tratar de continuar la reposición de magnesio incluso 2 días después de que los niveles se hayan normalizado. Y es por esto mismo que decíamos que la reposición es de manera lenta. Ahora pues tenemos unos casos representativos. No sé, mi compañera Hanna, Ana, ¿me podrías leer la primera, por favor? ¿La leo? Ujú. Ok, un anciano es llevado al departamento de emergencias después de estar inconsciente en el parque. El paciente tiene un olor a alcohol que sale de su boca y una investigación más profunda revela un estado alcohólico crónico y sin hogar. Se procede a una mayor evaluación y gestión del paciente que identificaría la enfermera como signo de hipomagnesemia en el paciente. ¿Son los reflejos? Ujú. Sí, exacto. Recordemos que en una hipomagnesemia los reflejos tendinosos profundos pueden estar aumentados. mientras. La siguiente pregunta para Janet. Janet, Ah, sí, ahí está. Bueno, yo leo y tú pones la respuesta. En un paciente con un miligramo por decilitro de magnesio plasmático, ¿qué vía y qué fármaco se debe emplear? hay dos La opciones. vía intravenosa. ¿Y qué medicamento? Sulfato de magnesio, exactamente. Recordemos que para los casos de hipomagnesemia grave y moderada, la vía de preferencia es la intravenosa con sulfato de magnesio. La siguiente. Y la siguiente pregunta para mi compañera Suyeli. Sí, dice cuáles son los síntomas de toxicidad por magnesio y la respuesta sería la C, disminución de los reflejos tendinosos profundos. Ujú. Ujú. Sí, exactamente, diríamos que es lo contrario a la hipomagnesemia. Muy bien, doctora Longoria, doctor Cos, yo creo que ya por horario ya lo vamos a dejar hasta aquí. Muy bien su clase. ¿Sale? Nos vemos mañana, chicos.